le invito a que abra su Biblia y vamos a leer solo un versículo bíblico, nada más uno. Está en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Desde casa, acompáñanos a leer. Y también te invito a ti que te relajes, que sueltes las preocupaciones, que te enfoques en Dios y que leas con nosotros el texto bíblico de hoy, que es Lucas 11:1. Dice así: un día, ¿cuándo? Cualquiera, pero un día, Jesús fue a cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se acercó y dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. Fíjese que Jesús llevó una vida llena de desafíos, igual que usted y yo. Muchos desafíos, tenía problemas, Jesús tenía que enfrentar dificultades. Fíjese que él tenía una gran tarea por realizar, pero sus recursos materiales para hacer esa tarea no eran muchos, porque él era pobre materialmente. Ustedes saben que él venía de la clase baja, no pertenecía a una clase social influyente, y fuera de eso, para rematar, como usted a veces le cuenta a su amigo, y para rematar me pasó tal cosa, y para rematar tenía muchos enemigos que no querían que él tuviera éxito en la misión de ser recibido por las personas como el enviado de Dios para salvar la humanidad. Pero sin embargo, sus discípulos veían que Jesús podía sortear bien todos esos desafíos, que Jesús tenía éxito en lo que emprendía, a pesar de. Y como en todas partes hay gente observadora, hay gente curiosa, hay gente que le gusta encontrarle la razón. Ese fue el discípulo precisamente que acabamos de leer esta noche. Me gusta ese discípulo. Uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñame a orar. Porque es que yo me imagino que lo venía siguiendo hace rato y decía: pero yo tengo que descubrir cuál es el secreto de Jesús para tener éxito en todo lo que emprendo. ¿Qué será? ¿Qué será? Y empezó a observarlo. Y ese día que se escondió detrás de una columna para chismosearle la vida de oración a Jesús, cómo Jesús oraba, esa oración de Jesús lo impactó tanto que dijo: ese tiene que ser el secreto del éxito, su vida de oración. Quizá la forma como Jesús lo hacía, quizá el contenido de la oración, pero esa petición maravillosa que le lanzó: enséñanos a orar. Y si usted toma en serio esa tarea de aprender a orar, usted me dice: no, pero ya yo sé orar. No, todavía nos queda mucho por aprender del arte de orar. Eso puede revolucionar su vida, puede hacer una gran diferencia en su día a día. Fíjense que hay hombres de Dios que nos inspiran porque han tenido eficacia para orar. Y si yo me pongo aquí a nombrar, Josué hizo una oración que detuvo el sol y hasta ya la NASA encontró esos minutos perdidos. Elías hizo que lloviera, primero que hubiese una sequía, luego que lloviera. Y así puedo decirle muchos personajes bíblicos que tuvieron éxito, que tuvieron eficacia en su oración, pero definitivamente no hay nadie que le gane al Señor Jesús en la oración para enseñarnos a orar.
fíjese que Él es tan eficaz en la oración que Hebreos 7:25 dice que Él todavía está orando por nosotros. Vive para interceder por nosotros, dice Hebreos 7:25. Bonito. Entonces, hoy vamos a examinar los requisitos que Jesús llenó para orar con eficacia. Y fíjese que he tomado un solo versículo. Lógicamente, el resto de los versículos que siguen, que es el contexto del pasaje bíblico, hablan de oración también. Lo primero que usted puede notar en ese texto bíblico, acompáñame a leerlo otra vez. Lucas 11:1 dice: un día Jesús fue a cierto lugar. ¿Para qué? Para orar. El primer requisito es un lugar para orar. Un lugar para orar. Y quiero que usted me ponga mucha atención en lo que yo le voy a plantear, porque no le estoy hablando de la disposición física de un lugar, como enseñan las religiones paganas. Para ir a orar a Dios hay que ir al santuario de Buda. Para ir a orar a Dios hay que ir al Tíbet o a cualquier otro lugar de los que usted conoce que la gente va a peregrinar, porque la gente cree que ese lugar tiene una magia especial, es una puerta de conexión con el cielo. ¿Cómo es que dicen esos programas que son todos como esotéricos? Una puerta que une al cielo con la tierra. No se trata de que haya algo de magia en los lugares. Lo importante, fíjese que ni siquiera dice el nombre del lugar. Eso me gusta. Es intencional en el pasaje. Lucas lo puso intencionalmente, cierto lugar, como queriendo decirnos, no es la localización justamente, sino que apartar un lugar está tratando de decir, y una hora, por supuesto también, un lugar y una hora para orar, muestra una disposición para entrar en una comunicación íntima con Dios. A eso se refiere un lugar. Fue a cierto lugar. El lugar está relacionado con que usted de verdad está dispuesto a sacarle tiempo para charlar, para sentarse a conversar, como lo hace con ese amigote, como lo hace con esa amigota. Y cuando alguien llega a interrumpir, espere que estoy aquí hablando con mi amiga, ole, pero un momentico, déjeme hablar con mi amigo. Así, ese tipo de disposición a entrar en una comunicación íntima, dedicada, enfocada solo con Dios. ¿Por qué? Porque eso de apartar un lugar y una hora, porque eso le asegura a usted que no tendrá interrupciones. ¿Sí? Que no habrá interrupciones de personas, que las ocupaciones no te van a interferir, porque todos somos muy ocupados aquí, ¿cierto? Y cuando no estamos ocupados nos inventamos ocupaciones. Sobre todo las mujeres. Uno se sienta a ver televisión y ay, espere que me olvidó hacer tal cosa. Y después, ay, mija, pero siéntese, esté tranquila aquí un rato. Porque si no tenemos ocupaciones, nos las inventamos. Y eso nos pasa con la oración. Dígame si no le ha pasado eso con la oración. O a mí sola me pasa. A todos nos pasa. Por eso un lugar significa disponte para cortar comunicación con este mundo y abrirla con Dios. Disponte, que no haya pensamientos, ¿sí? Porque la mente es el primer obstáculo. Usted empieza a leer la Biblia, usted empieza a orar y empieza otros pensamientos ahí a meterse. Y como si fueran zancudos, ¿cierto o no? Váyase de aquí, déjeme orar. ¿Te ha pasado también, cierto?
Y a veces uno le dice: Señor, ayúdame a quietar esta mente. Ayúdame a quietar esta mente. Que es que la mente es una fábrica de pensamientos que nunca para. Entonces toca tomar la rienda y decir: bueno, mente, como al caballo, deténgase ahí un momentico. Vamos a enfocarnos en Dios. Qué bonito eso. También el pasaje nos señala la segunda condición. Vuelva al pasaje. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar. Es decir, que le gustó el ejemplo de Jesús. Le gustó el ejemplo que estaba viendo en Jesús al orar. Por eso el segundo requisito no solamente es ese lugar, esa disposición para orar, sino es el ejemplo personal. El ejemplo personal. Y partimos pues del ejemplo de Jesús. El Señor Jesús es un ejemplo de constante dependencia de la oración. Usted lo ve por todos los evangelios, siempre sacando tiempo para orar, hablando con Dios, hasta en público. Y no tenía miedo de que le tildaran de loco. Cuando va a la tumba de Lázaro a resucitarlo, públicamente dice: Padre, yo sabía que tú me oías. No le da pena. Cualquiera que lo hubiera escuchado, se le corrió el champú. Él era un ejemplo de dependencia en la oración. Y por dependencia no quiero decir que Jesús tenía un simple hábito de orar. Por ejemplo, no es que Jesús oraba todos los días a las 5 de la mañana. Y entonces, como es un hábito, todos los días a las 5 se levantaba a orar. No estoy hablando solo de un simple hábito y no estoy diciendo que sea malo tener un hábito de orar a determinada hora. Es bueno. Lo malo es que solamente sea a esa hora. Y que después usted se desconecte todo el resto del día de Dios. El ejemplo de Jesús es que aunque él estaba ocupado, porque usted lo ve a él ocupado en su misión desde la madrugada hasta la noche, usted lo puede verlo, los evangelios son testigos de eso, del trabajo arduo de Jesús. No era que Jesús era un desocupado, que decía: bueno, voy a orar 14 horas al día y trabajo 2. Era una persona ocupada. Sin embargo, nunca se desconectaba de Dios. Tenía una constante comunión con su Padre por medio de la oración, en medio de sus ocupaciones, en medio de sus afanes. Y eso tiene que ser el ejemplo personal para nosotros. En su trajinar diario mantenía una conversación con Dios el Padre en su mente. A veces, como le dije, lo hacía en voz alta, en público, pero la mayoría del tiempo estaba adentro conversando con su Padre. Y ese era el secreto del éxito. Cada rato le estaba hablando de: mi Padre me ha revelado, mi Padre me ha dicho que haga esto. ¿A qué horas? Pues en el diario trajín de él. Ahí en su mente él estaba conversando con Dios. Así que el discípulo que observó a Jesús quedó impresionado de la calidad de oración de Jesús. Y por eso él se imaginó que Jesús debía tener, que Jesús tenía un método especial. Por eso le pide que le enseñe a orar, que le enseñe ese método. Pero lo que nos plantea este pasaje no es que Jesús tuviera un método para orar. Sí, sino que tenía una disposición, lo repito nuevamente, para orar, para tener comunión con Dios. ¿Y qué es comunión? Pues comunión es tener diálogo. Diálogo
y alguien me va a ayudar esta noche a ejemplificar el diálogo que nosotros podemos tener con Dios. Voy a traer a Dios a este lugar. Aquí está, lo he traído y Él me va a hablar esta noche. Dios habla a mi corazón o a mi mente. Dios habla, aquí está Dios. Dios me habla a mi corazón y a mi mente. ¿Sí ve que Dios nos habla? No se vaya Dios. Escuchar con actitud sumisa a Dios, con actitud de obedecer, porque es que siempre que pensamos en oración, pensamos en esta vía, de la tierra al cielo, es decir, oraciones que yo hablo y Dios me oye, pero oración es diálogo, es también Dios me habla y yo le oigo y me dispongo con sumisión, con humildad a obedecer lo que me está diciendo. Pero por supuesto la oración también es que yo le hablo, Señor, tengo una necesidad, me quiero separar de mi esposo. ¿Me da permiso? Señora, hasta que la muerte lo separe. Nada más hasta que la muerte lo separe. En el cielo, ¿no? Al infinito y más allá. Gracias, Dios. Ay, quería hacerlo reír, llamar su atención. Yo le hablo y Dios me escucha y si se fija y me responde según sus planes y su voluntad para mí. ¿Cuáles son sus planes y su voluntad para mí? Que no me separe de mi marido. Eso me dijo, hasta que la muerte la separe. Y yo le hago caso a Dios. Ese es el ejemplo de Jesús, una oración de diálogo. Y todo esto ocurre en medio de una relación donde hay amor mutuo. Donde hay amor mutuo. ¿Sí? Qué bonito. Donde hay respeto, donde hay reverencia hacia Dios. Intimidad con Dios. Y también Dios tiene intimidad contigo. Y fíjese que la intimidad no se desarrolla en poco tiempo. Para que alguien llegue a ser íntimo de otro o de otra, tiene que pasar tiempo. Tiempo de amistad, tiempo de diálogo, tiempo de compañía, tiempo de andar juntos. Ese es el ejemplo de Jesús. Reconociendo al Señor a cada instante, apreciándolo. Que usted en el día a día le diga, oiga Señor, usted es bueno conmigo. Me bendices mucho más de lo que yo me merezco, Señor. Eso también es oración. Tú lo reconozcas. Que tú le digas, ay Señor, gracias por esa paciencia que me tienes. Qué bonito rendir tu vida a Él, ser sincero y decirle, Señor, este es mi lado flaco. Este es mi lado flaco, Señor. Ayúdame en eso, transfórmame, límpiame. Y por último, el pasaje nos trae el tercer requisito. El primer requisito es una disposición, un lugar, un tiempo que usted saca, totalmente dispuesto para Él. El segundo es el ejemplo de Jesús, el ejemplo personal de Jesús, de no solamente tener una hora de una cita diaria de 5 minutos, de 10 minutos, de 15 minutos con Dios, sino de seguir conectado con Él a lo largo del día y de la vida también. El tercer requisito que nos muestra el pasaje dice, Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Así como Juan les enseñó a sus discípulos. Fíjese que Juan el Bautista
les había dado quizá un patrón de oración a sus discípulos para que usaran ese patrón de oración, esa guía de oración. Así que como todos somos antojetas, ay, porque ellos sí, nosotros no. Entonces ellos dijeron, Señor, nosotros también deseamos que nos des un patrón, un modelo, una serie de pasos para orar, para evitar desequilibrios en la oración. Y yo no estoy diciéndole con esos pasos o con patrón, no me estoy refiriendo a que el Señor le diga, bueno, primero cierre los ojos, después arrodille, luego alce las manos, en quinto lugar empiece a hablar, luego en sexto lugar quédese callado y escúcheme. No, no me estoy refiriendo a eso, sino unos parámetros para tener equilibrio en la oración. Porque es que los seres humanos tendemos a ser desequilibrados. Y la oración no escapa a eso. Entonces, hay algunos que tenemos demasiada petición en la oración. La oración es todo, dame, dame, Señor, dame, 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 yo quiero, ayúdame, escúchame. Y no estoy diciendo que no debamos tener petición. Sí, pero también debemos tener otros elementos en la oración. O puede ser que tengamos demasiadas quejas. Señor, es que yo ya no me aguanto esos hijos, que ese jefe en el trabajo. O puede ser que tengamos mucha alabanza en la oración. Es decir, pastora, pero eso es malo. Porque es que a veces nosotros somos como buenos colombianos, lamboncitos. Lamboncitos, sí, queremos que al Señor le gusta que le hagamos esto por la espalda. Creemos que vamos a conseguir lo que queremos si lamboneamos al Señor con alabanza. La alabanza no debe ser excesiva, porque cuando uno se exagera en eso, ya el Señor dice, bueno, bendigo, ya de tanta melosería que eso me huele raro, me huele raro. Por eso en un culto no puede ser todo el culto alabanza, 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 o todo el culto oración, 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 o todo el culto predica, predica, predica. Debe haber un equilibrio de componentes, como si usted solamente le sirviera a su familia todos los días arroz y nada más, otro día solamente frijoles. Necesitamos un equilibrio también en la oración. Por eso el Señor nos dejó un modelo de oración, que es el que sigue en el resto de ese capítulo, o en Mateo capítulo 6, que es el pasaje paralelo. Así que le invito a que siga el ejemplo de Jesús. Aparte un lugar cualquiera, pues no necesariamente tiene que ser el mismo todos los días. Un lugar donde usted sabe que tenga la adecuada, que le provea la adecuada disposición para comunicarse sin barreras con Dios. Una hora que le provea la adecuada armonía, condiciones para que no tenga interrupciones. También siga el ejemplo de Jesús. Conéctese con Dios el resto del día. Tenga disposición de seguirlo escuchando. Que Dios tenga la libertad de captarle su atención en ciertos momentos del día, aún en medio de sus ocupaciones. Yo recuerdo una vez que estaba trabajando y después de que aprendí este secreto de seguir conectada con el Señor todo el día, abrí la puerta del consultorio y de pronto el Señor me habló, me dijo, mira todas esas personas que están ahí. Estaba lleno ese día la sala de espera, pero lleno de gente.
Me dijo, todos ellos son como ovejas que no tienen pastor. Cuando entren a tu consulta, trátalos con cariño, con respeto, óyelos, háblales de mí. Yo nunca me habría fijado en eso si no hubiera estado dispuesta a escucharlo. Y eso le da éxito a un profesional en su trabajo. Eso ha hecho la diferencia para mi profesión. Escuchar la dirección de Dios. Eso me ha hecho una médica bendecida, exitosa. Gracias a Dios que no aplico siempre el método que me dan en la universidad. Porque si fuese así, mucha gente habría salido aburrida de mi consultorio, destrozada de mi consultorio, como han salido muchos, lamentablemente, de consultorios de mis colegas que salen sin esperanza, destruidos, porque en vez de recibir un aliento y una ayuda, les han dicho, usted ya no tiene arreglo, usted ya se muere así. Igual también en cualquier profesión que usted practique, eso es un secreto. Escuchar la voz de Dios. Y por último, siga el modelo que encuentra en Mateo 6 y Lucas 11. No se lo voy a decir hoy porque no hay tiempo y es muy largo. Pero ese patrón de oración que hay ahí es un patrón de oración equilibrada que le permite a uno conocer más a Dios, depender más de Él, disfrutar la oración, porque la oración no tiene por qué ser una carga. La oración no está diseñada para que sea aburrida, que jartera. Sonó la alarma que puse en el celular, me toca orar. Que sea esa alarma suene y sea como cuando usted va a ver a las 2 de la mañana el partido de Colombia-España. O la película que le gusta, que la transmiten a esa hora. Bueno, aunque ahora uno puede ver a la hora que quiera, ¿cierto? A la hora que quiera, ponen Netflix y le pasan todo lo que usted no se ha visto. Pero que sea así emocionante, que sea algo bonito, agradable, productivo para usted y para Dios. ¿Usted cree que a la persona que le carga orar, sonó la alarma, me toca orar, cree que Dios recibirá con agrado esa oración? ¿Que eso será agradable para Dios? No. La oración es un encuentro para tomar la bebida que a usted más le gusta, Coca-Cola, jugo de manzana, café, con la persona que usted más quiere. Eso es la oración.